Este es el curso de lenguajes formales de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia. Este es el capítulo 1, entonces vamos a introducir todos los temas de nuevo. Primero empezamos con lenguajes formales, tenemos alfabetos y palabras. Un alfabeto es un conjunto no vacío cuyos elementos se llaman símbolos. Denotamos un alfabeto arbitrario con la letra sigma. ¿Sí? Entonces así. Sigma y es un conjunto y entonces ponemos todos los miembros de ese conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, este es el conjunto de letras, ¿verdad? Ok, una palabra o cadena sobre un alfabeto es cualquier sucesión finita de elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una palabra, en este caso las palabras se denotan, una palabra U que pertenece a este alfabeto, ahorita explico lo que significa eso, podría ser, eh, podría ser eh, A, 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 ¿sí? Esta es una sucesión de letras de ese conjunto y nos forma una palabra, ¿ok? También puede haber una palabra vacía, esa palabra vacía es sigma, sencillamente significa que no existe palabra, es una palabra también, ¿ok? También existe un conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío es esto sin elementos, ¿sí? Bueno, entonces aquí se da. Entonces aquí tenemos el alfabeto y tenemos los símbolos A y B y tenemos las siguientes palabras, ¿sí? Son palabras que se crean con el alfabeto. Fíjense que la secuencia importa, entonces A de A no es lo mismo que A B. ¿Sí? Entonces estas son unas sucesiones que son secuencialmente ordenadas. El conjunto de todas las palabras también existe sobre un alfabeto, entonces si yo defino mi alfabeto, en este caso defino el alfabeto A, B y C, entonces el conjunto de todas las palabras, que es esto, ¿sí? Es igual. Empezamos con el conjunto vacío, A, B, C, que es cada elemento, y después combinaciones de las letras, ¿sí? Entonces A con A con B, A con C, B con A, B con C, C con A, C con B, C con C, y después todas las de longitud 3 y hasta hacia infinito. ¿Ok? Entonces, si tenemos un alfabeto, siempre tenemos un conjunto y ese conjunto sigma estrella, así se dice, es un conjunto infinito y enumerable. Como dije en clase, es un enumerable porque a cada secuencia o cada palabra que existe se puede poner un número, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, los podemos contar. ¿Sí? Entonces siempre habrá un número que representará ese, esa, ese elemento del conjunto. ¿Ok? Hay que distinguir entre los siguientes, entonces esto es conjunto vacío, esta es palabra vacía, este es eh, un conjunto con solamente el conjunto vacío y este es un conjunto con la palabra vacía. ¿Ok? Entonces esta es la notación que usamos, el alfabeto, todos los elementos sobre ese alfabeto, estos son las letras, estas son palabras que son producidas con secuencias de letras, este es el vacío y esto denota lenguajes y ahorita hablamos de qué son los lenguajes. Entonces, ya que definimos palabras, podemos definir operaciones sobre palabras. Entonces las palabras pueden ser concatenadas. Entonces aquí está la definición de concatenación de U con B, también se puede escribir U.B o simplemente V y se define descriptivamente, ¿sí? No formalmente. B, si B es lambda, la vacía, entonces U concatenación con lambda, concatenación con U es U, ¿sí? Es decir, la concatenación de cualquier palabra U con la palabra vacía a izquierda o a derecha es igual, ¿sí? Ahora, si U lo separamos en todas las palabras y B también en todas las palabras, entonces la concatenación de V son todas las letras de U seguida por todas las letras de B y se crea una nueva palabra. ¿Ok? Entonces también esto tiene una definición inductiva o recursivamente dada, que es la que acabamos de ver, el caso básico, y después las composiciones de esa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, vamos desglosando, ¿sí? Esta en la parte de la letra y la parte de la palabra. Entonces, si la palabra es, por ejemplo, no sé, A, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que, bueno,
B con A es igual a, y otro A. ¿Sí? Entonces los vamos desglosando y aquí se está mostrando que es lo mismo que esto. ¿Sí? Es una operación asociativa. ¿Sí? O sea, esto es igual que esto. Se puede después. La demostración no se las voy a hacer, pero si seguimos, por ejemplo, haciendo esto y en el siguiente tomamos esta, y entonces esta es B1, puedo decir que B2 es igual a AA, entonces B1 es igual a B2, B2A, ¿sí? Entonces ahí voy desglosándolo hasta el tiempo, bueno, B3, entonces es A, ¿sí? Y entonces llego al punto donde este BA voy terminando, llegando al lambda, ¿sí? Donde no me queda nada más, y entonces termino con esta U y puedo construirlo hasta el principio y me da otra vez eh, el resultado de la concatenación, ¿sí? Entonces, no importa si no entiendes lo que es esa demostración de concatenación, solamente entender cuál es la operación de concatenación, es pegar las palabras juntos o las letras juntos. ¿Ok? Potencia de una palabra también se define descriptivamente de la siguiente forma. Si yo tengo la palabra a la 0, pues me da lambda. Y si yo tengo esa palabra n veces, a la n me da esa palabra n veces concatenado. ¿Sí? Entonces, listo. Longitud de la palabra, siguiendo la misma idea, si yo considero la longitud de lambda, pues la longitud es de 0, no tiene longitud. Y si considero la longitud de otra palabra, que es la concatenación de todas las letras hasta n, pues entonces tiene longitud de n. Por ejemplo, ABA tiene longitud de 3, BAAA tiene longitud de 4. ¿Ok? Y si tenemos una palabra del alfabeto sobre sigma, ¿sí? Y esas Sn y Sm son números naturales, pues entonces podemos decir que la longitud de esa palabra va a ser la longitud de la primera parte y la longitud de la segunda parte, ¿sí? Sencillamente. Entonces eso es el caso que muestran acá, ¿sí? Entonces aquí está. Esto es igual a esto, en el caso que sea mayor o igual a 1, que es igual a la longitud de W multiplicado por la cantidad de veces que se repite. ¿Sí? Eso también se puede separar de esta forma y llegamos a la misma cosa. Ok. Y también aquí tienen los casos cuando es 0, y entonces por ahí está ahí el lambda, ¿sí? O el otro caso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden leer eso para... este repaso no es de mostrarle cómo se compran las propiedades, sino que ustedes intentan hacerlo y si tienen problemas, pues entonces con mucho gusto vienen a mi oficina y lo hacemos juntos. Inversa de una palabra, si yo tengo lambda, pues la inversa es lambda. Y si yo tengo la palabra, ¿sí? Entonces la inversa es todas las letras en secuencia inversa, ¿sí? O al revés. Entonces si empezaba con AN hasta A1, pues tengo A1 hasta AN. ¿Ok? La inversa de la inversa es la misma palabra, ¿sí? Y también esto se puede definir de forma recursiva. ¿Okay? Esto también lo podemos comprobar, ¿sí? Porque obviamente tenemos que hacerle la inversa a esta y a cada una de esas. ¿Okay? Bueno, subpalabras, prefijos y sufijos, ¿sí? Entonces, ya lo discutí en la clase, pero sencillamente es lo que ocurre al principio, es el prefijo, y lo que ocurre al final es el sufijo, y la subpalabra es que ocurre en cualquier parte de la cadena. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera B, B, ¿sí? Entonces, y esto es U, ¿sí? Claro, esto es U. Pues yo puedo separar ese U en X, B y Y, ¿sí? Yo los escojo, entonces digamos, si X es A y V es BA y Y es B, pues entonces tenemos el prefijo, ¿sí? Tenemos una subpalabra y tenemos un sufijo. ¿Okay? También el prefijo y el sufijo son subpalabras.
¿sí? Y hablan de lo que es un prefijo propio y sufijo propio, y eso es cuando B no es igual a U, es decir, este B no es igual a U. Entonces, por decir, si tengo AB, pues yo puedo decir que todo eso es la subpalabra, que es válido. Yo puedo decir que es el prefijo, porque está al principio AB, o que es el sufijo, porque está al final, AB. ¿Ok? Pero para decir que es un prefijo propio o un sufijo propio, no puede ser lo mismo que la palabra original. ¿Sí? Entonces, a fuerzas tiene que ser o lambda, o A, o AB, o ABA. ¿Sí? No puede llegar a ser ABAB. ¿Sí? Entonces, para que sea un sufijo propio, tampoco pueden tener la misma longitud. ¿Ok? A ver, entonces aquí hay prefijos, ejemplos de prefijos y sufijos. Ok, ahora sí llegamos al tema de lenguajes. Entonces, un lenguaje L sobre un alfabeto es un subconjunto, ¿sí?, de todas las posibles palabras que se pueden producir con ese alfabeto, ¿sí? Es decir, es un subconjunto. Y entonces, en los casos extremos de ese subconjunto, pues tenemos que el lenguaje es vacío, o sea, no tiene elementos, el conjunto no existe. O bueno, el conjunto existe con nada, ¿sí? Entonces es vacío. Y tenemos que, o tenemos el otro extremo, es donde el lenguaje es el propio, todas las palabras que genera ese alfabeto. ¿Sí? Entonces es un lenguaje infinito también. Todo lenguaje satisface que va a caer entre estas dos. Y puede ser finito o puede ser infinito. Y se deletrean con mayúsculas. Se denotan con mayúsculas. Entonces aquí tenemos ejemplos de lenguajes. Entonces, dado este alfabeto, tengo un lenguaje con solo 3 elementos. Eso es un ejemplo finito. ¿Sí? Tengo un lenguaje con elementos infinitos e incluso se describen de tal forma. ¿Sí? Ok, entonces n puede ir hasta el infinito. Aquí tengo otro lenguaje y este lenguaje es solamente, aquí no hay B, aquí no hay B, aquí no hay B, aquí hay una B, aquí hay dos Bs, aquí hay tres Bs. Entonces es el lenguaje que tiene As en los exteriores, AS en los exteriores, y por dentro de la B, un B a la N. En este caso, en el segundo caso que no hay B, pues N sería igual a 0. Creo que aquí esto es un error y debería decir 0. Y para sacar esta que no tenemos as, entonces sería la unión con el lambda. Listo. Aquí tenemos todas las letras del alfabeto y entonces decimos que U son todas las palabras del lenguaje y pertenecen a todo lo que se puede producir con las letras en cualquier secuencia, en cualquier combinación, con el limitante de que esa palabra tiene que aparecer en el diccionario. ¿Sí? Entonces es un lenguaje finito. Aquí tenemos otro donde no se tiene el símbolo C. ¿Ok? Entonces sería todo menos el C. Entonces, por ejemplo, estas son válidas, pero estas no son válidas. ¿Sí? Aquí también tenemos el de dígitos. ¿Sí? Entonces, todos los números naturales son un lenguaje y se pueden representar con este alfabeto y haciendo estas combinaciones, o sea, todas las combinaciones que existen. Pero ojo, aquí tenemos un problema. Una combinación válida es 0, 0, 1. Sin embargo, 001 no es un número natural. ¿Sí? Los números naturales no empiezan con 0. Entonces dice que no, donde 0 no es un prefijo de U. Pero ojo, el número 0 es válido. Y como 0 es un prefijo de 0, ¿sí? 0 es un prefijo de 0, entonces tenemos que incluirlo acá. ¿Ok? Ok. Ejercicio, hacerlos con los negativos. A ver, ¿qué más? Ok, operaciones entre lenguajes. Entonces, ya que hemos definido lo que son los lenguajes, entonces decimos, si tomamos dos lenguajes, sí, entonces podemos hacer estas operaciones, la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. ¿Sí? Entonces, la unión, sencillamente, este lenguaje y este lenguaje. La unión incluye tal vez todo lo que esté incluido entre esos dos lenguajes. La intersección es esta, ¿sí? Donde quitamos todo lo que no estén en los dos. La diferencia, si este es A y este es B,
Entonces la diferencia de A menos B es tomamos A y quitamos todo lo que es B. Entonces quitamos todo lo que es B y nos quedamos con este pedacito acá. Esta es la diferencia entre A y B. Y por último el complemento es si tomamos todo el universo que es sigma estrella, ¿sí? Que son todas las palabras que se pueden hacer, y tenemos A, y este es A, entonces el complemento va a ser todo lo demás. Es el complemento, ¿sí? Estas son operaciones conjuntistas y para distinguirlas de las operaciones lingüísticas que son concatenación, potencia, inverso, clausura, todo lo que aprendimos ahí anteriormente, ¿ok? Concatenación de lenguajes entonces, A concatenación B significa que yo debo tener un A y el lenguaje A y después tengo el lenguaje B. Entonces es una concatenación donde la primera palabra pertenece a A y la segunda palabra pertenece a B. En general, AB no va a ser lo mismo que BA, pero obviamente sí puede haber ese caso, ¿sí? Entonces una tarea que ustedes tuvieron es demostrar esto. Entonces yo les muestro un A, por ejemplo, que es solamente la letra A, y un B, que puede ser la letra AA, ¿sí? Y entonces aquí verán que en este caso AB sí es igual a BA, ¿sí? Y A no es igual a B. Bueno, a ver, aquí, entonces fíjense que tenemos aquí este lenguaje y aquí este lenguaje, entonces AB es, tomamos A y lo combinamos con cada una, que nos da AB y AB al cuadrado. Después tomamos AB y lo combinamos con cada una, entonces AB combinado con B nos da AB al cuadrado. Y AB combinado a B al cuadrado nos da AB al cubo, ¿sí? Y después hacemos lo mismo con AC. Entonces ACB y ACB al cuadrado. Y se darán cuenta que no es igual a BA si ustedes repiten la operación que acabo de hacer con BA. ¿Ok? Si lo hice muy rápido me preguntan en clase. Listo, sigma ABC, tenemos la misma vaina y entonces... Sí, aquí ustedes miren ese ejemplo, asegúrense que puedan hacer ese ejemplo, explicarlo, entenderlo, y si no, entonces tienen que hablar conmigo y lo aclaramos, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder avanzar. Propiedades de la concatenación, si tenemos estos tres lenguajes sobre sigma, bueno, si yo hago concatenación con el conjunto vacío, pues entonces me da conjunto vacío, porque nada con algo nos da nada. Si yo hago la concatenación con el conjunto de lambda, pues me da el mismo conjunto, no me cambia el conjunto. La propiedad asociativa me dice que puedo hacer la concatenación en cualquier orden y no me va a afectar. Y la distribuidad de la concatenación me dice, si yo tengo una unión y una concatenación, pues concateno con la primera o concateno con la segunda y puedo hacer la unión de esas, ¿sí? Y lo mismo de lo contrario, ¿ok? Propiedad distributiva generalizada. Entonces, aquí en este caso hablamos de una unión. Aquí estamos hablando de infinitas uniones, ¿sí? Esto es lo que significa esto. Y pertenece a los enteros, por ejemplo. Entonces, este símbolo significa aquí A concatenado con la unión grande o infinita o la que sea de B es lo mismo que pasar el A concatenar individualmente con cada uno de esos conjuntos y sacarle la unión total, ¿sí? Y aquí nos está indicando lo mismo, ¿sí? Sino que ahora la concatenación está en la parte trasera. Bueno, aquí hacen unas demostraciones, ¿sí? Algunas son obvias, ¿sí? Aquí está la demostración que les estaba diciendo. Pues en este caso toman este primero, ¿sí? Y van desglosándolo, ¿sí? Entonces, como yo tengo una concatenación aquí, pues tomo una palabra de la primera, que es esta, y tomo una palabra de la segunda, que es esta, ¿sí? Y voy reduciendo las operaciones. En este caso, yo tomo un valor J, ¿sí? Y para ese J demuestro que pausa.
Bueno, qué pena. Entonces, como decía, em, aquí lo aplicamos a una instancia que es J, entonces ahí está, se está haciendo entonces la concatenación con ese lenguaje. Entonces para ese lenguaje ya tenemos esta concatenación. Y si hacemos lo mismo para todos los conjuntos, entonces nos da que será la unión de cada uno, de cada uno de esos conjuntos, pero aplicando la concatenación, ¿sí? Entonces, bueno, como les expliqué otra vez, qué pena. Listo, continuemos. Espero que ustedes no hayan escuchado esos sonidos, esas notificaciones. Bueno, espero que ponerlo en silencio no afecte el micrófono. Observaciones. Nos permite, ya que es asociativo, no necesitamos usar paréntesis porque el orden no importa. ¿Sí? Ahora, aquí nos quieren decir que fíjense que esto no es cierto. No es cierto que la concatenación con una intersección es lo mismo de que concatenar con cada una primero y después hacer la intersección. Entonces vamos a mostrar el contraejemplo. Entonces escojo A, B y C de tal manera. ¿Sí? Entonces, se tiene que A con B con C, que es la primera, pues B es lambda y C es A, ¿sí? ¿Y qué hay eh, qué hay de común entre B y C? Pues no hay nada en común, ¿sí? Eh, por otro lado, si yo tomo A con B, pues A es A lambda y B es lambda, entonces me da este mismo A lambda. Y A con C, pues A es A y lambda y C es A, entonces también me da esto. ¿Sí? Y entonces, como se ve, ahí sí tenemos en común el A. ¿Sí? Si lo desarrollas completamente, lo verás. ¿Sí? Y si tienes problema, pues otra vez habla conmigo y yo les ayudo a desarrollarlo individualmente. Pero entonces, lo importante aquí es que esto no es válido. Continuamos. Potencias, entonces aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden hacer. Potencias de un lenguaje, pues de la misma forma definimos. Un lenguaje a la 0 es el conjunto con lambda y un lenguaje a la n es ese lenguaje concatenado n veces. La clausura de Kleene, entonces, o también se llama la estrella de Kleene, ¿sí? Nos dice que un lenguaje A que pertenece a este lenguaje de todas las palabras sobre sigma es la unión de todas las potencias. Entonces, si yo digo A estrella, pues entonces es la unión de todas las potencias tomadas desde y mayor o igual a 0. Entonces, A a la 0, que ya sabemos por aquí arriba, que es lambda, el conjunto de lambda, y A a la 1, que es ese mismo lenguaje, y después A a la 2 es que el lenguaje concatenado dos veces, A a la n es el lenguaje concatenado n veces. Entonces, otra forma de decir lo siguiente es del conjunto de todas las concatenaciones de palabras de A, incluyendo lambda. ¿Ok? Y entonces eso se dice la concatenación de todas las palabras. Entonces, en este caso, U1 es una palabra que se toma de A, ¿sí? Y UN es una palabra que se toma de A la N, ¿ok? Perfecto. Aquí dice que N es igual a 0. Yo soy de la opinión de que no debería empezar en U1, sino en U0, ¿sí? Entonces, U0 es una palabra que sale de A a la 0 y como A a la 0 solamente tiene lambda, entonces U a la 0 es lambda. ¿Sí? Bueno, de manera similar se define la clausura positiva del lenguaje A, que es denotado por A positivo, y la única diferencia es que I empieza en 1, entonces el primer elemento es A a la 1. Este no tiene lambda, al menos que lambda sea parte de A. ¿Ok? Bueno, y se puede escribir de la siguiente forma todas las palabras de las concatenaciones de las palabras de A. ¿Sí? Y aquí sí debería empezar de 1. Ok, continuamos. Propiedades, sea el lenguaje, entonces tenemos esta propiedad, ¿sí? Entonces decimos A estrella concatenado con A nos da A más, ¿sí? Y como es esa demostración, entonces yo puedo tomar esto, ¿sí? Que es A por A estrella, empezamos por aquí.
Sí, y esta es A, y ya sabemos que esta es lo siguiente por la definición. Y si yo hago concatenación de A con A a la 0, pues me da A a la 1. Y A con A a la 1 me da a la 2. ¿Sí? Por ende, no incluye A a la 0 y es A más. Entonces ahí se demuestra la primera. La segunda se demuestra de forma similar, ¿sí? Y entonces, eh, otra vez, no voy a entrar en los detalles, ¿sí? Ustedes intentan ese ejercicio, si tienen problemas, entonces vienen conmigo y yo les ayudo, ¿ok? Bueno, la otra propiedad, entonces, también A estrella a n es a la estrella. Recuérdense que en este caso estamos hablando de n mayor o igual a 1, si es a la 0, entonces nos daría a 0. Ok, este es lo mismo que este y este son muy parecidos, ¿no? De hecho, estos tres son parecidos, es las veces que repetimos la concatenación. Ok, a ver, el 4, aquí está el 4, ¿sí? Entonces, eh, esta estrella por fuera significa que es a la 0, a la 1 y a la 2, y entonces a la 0 nos da lambda, ¿sí? A la 1 nos da estrella, a la 2 también nos da estrella, pues todos estos los podemos ver de la definición anterior, y entonces por consecuencia tenemos a la estrella. La número 5, A más concatenado con A más, nos da un lenguaje que está dentro del A más. A ver, con estas restricciones se demostrará un contraejemplo después. Listo. Esta es A estrella, esta es A estrella y esta es A más. Ok. Entonces, le dan los ejemplos, como es un más por fuera, empieza en 1, 2 y 3, ¿sí? Y entonces nos da igual cuando vamos resolviéndolos. Sé que lo estoy haciendo rápido, pero creo que esto es muy básico y es buena práctica para ustedes. Y si no lo pueden hacer, tal vez necesitan revisar la diapositiva donde muestran cómo se hacen las operaciones de conjuntos. ¿Ok? Aquí lo mismo, esta estrella nos da 0, 1, 2, a la 0 nos da lambda, el conjunto de lambda, a la 1, a la 2, ¿sí? Y entonces, en este caso, A más nos da más. Bueno, no hemos definido eso antes, pero en todo caso son todos conjuntos contenidos en A más porque aquí nos dice que son conjuntos contenidos en A más. Ok. Y así llegamos acá. Y aquí vamos y nos da lo mismo, conjuntos contenidos en A más. Ok, el contraejemplo. Entonces, tomamos este alfabeto, tomamos el lenguaje con solamente una letra, una palabra, que es hecho de una sola letra. Entonces tendríamos A más es A1, A2, eso no es difícil. A es A1 es A, ¿sí? Es este mismo. Ahora, esta es la concatenación, entonces nos da AA y nos da AAA, ¿sí? Y si tomamos eso es A a la N, donde N empieza desde 1, ¿sí? Este es ese lenguaje. Ahora, por otro lado, tenemos esto que nos da, pues este es el primero, ¿verdad? Que tenemos acá, pum, 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 listo, que es A más. Y este es el segundo A más, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos A a la N, con la diferencia que ahora empieza en 2, ¿sí? Y como empieza en 2, entonces no es igual a A más, ¿sí? Pero sí está contenido dentro de A más. ¿Listo? Ok. Estos tienen dos significados, pero esos dos significados no hay conflicto entre ellas. ¿Ok? Ahora, pueden demostrar que esto es igual a esto.
Inverso de un lenguaje se denota de esta forma y es tomar todas las palabras y sacarles la inversa. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos estas propiedades, ¿sí? La concatenación del inverso es los lenguajes invertidas y tomando la inversión de la palabra, ¿sí? Y lo mismo con la unión, la intersección, ¿sí? La inversa de la inversa me da A. La inversa de estrella es lo mismo que cada una invertida y aplicando estrella, y aquí también la siguiente. ¿Sí? Entonces aquí están las demostraciones. Ahí esa demostración es un buen ejercicio para que ustedes se convenzan que es verdad. Aquí, a ver, tengo la inversa. Entonces estamos diciendo que X se toma ya del lenguaje invertido. Entonces U pertenece a estrella. ¿Sí? Entonces como ese U invertido, entonces U invertido, pues ese U lo puedo separar en todas las subpalabras, ¿verdad? Donde las subpalabras son miembros de A para N mayor o igual a 0. Y entonces aquí, aquí hay un problemita. Esto debería, yo lo leería así. U a la N menos 1, punto, 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 U a la 2 menos 1, U a la 1 menos 1, ¿sí? Pero como no es normal hacer estos puntos, puntos, lo que debieron haber escrito quizás era U a la N menos 1 concatenado con U a la N menos 1 menos 1, punto, 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 y después ahí sí hubieran llegado a U a la 2 a la menos 1 y U a la 1 a la menos 1, ¿sí? Pero entonces ignoren cómo es que está, que este debe ser diferente, o sea, escrito de otra forma. Pero igual la idea está correcta, ¿sí? Y entonces tenemos que aquí está invertido, ¿sí? Y ya pasa para afuera el asterisco. Ok, lenguajes regulares. Por fin llegamos al tema. Teníamos que ver todo eso para poder hablar de los lenguajes regulares. Entonces, los lenguajes regulares sobre un alfabeto son todos los lenguajes que se pueden formar a partir de los lenguajes básicos. Y estos son los lenguajes básicos, ¿sí? Por medio de también las operaciones, unión, concatenación y estrella Kleene. Podemos dar una definición recursiva. Entonces, estos son del lenguaje, son regulares, son denominados regulares básicos. Entonces, si tengo A y B que pertenecen a los lenguajes regulares, que son estos de acá arriba, sobre este alfabeto, también los lenguajes regulares son todos los que se hacen a través de la unión, la concatenación y la estrella Kleene, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tengo A y B, son regulares, entonces de todas las palabras que tienen exactamente una A, quiero definir entonces ahora un lenguaje de todas las palabras que tienen exactamente una A. Pues esta es la definición, ¿sí? Si mi lenguaje es, si mi alfabeto es A y B, entonces, ¿cuáles son las palabras que tienen exactamente una A? Pues construyo, bueno, este es el lenguaje A, ¿sí? Entonces, todas las que tienen exactamente una A, pues incluiré A, y no incluiría ningún AA ni AAA porque tiene que tener exactamente una A, pero recuérdense que B también es del lenguaje, entonces puedo tener BA, esta tiene exactamente una A, puedo tener AB, esto tiene exactamente una A, puedo tener BBA o ABB o BAB, y son todas las palabras que tienen B y tienen A y tienen exactamente una A, esta y esta. ¿Sí? Y fíjense entonces que como esto va hacia el infinito, yo puedo tener cualquier cantidad de B's al inicio o cualquier cantidad de B's al final. Y entonces eso es lo que estamos expresando acá. Cualquier cantidad, incluyendo 0. Recuerden que la estrella significa que n también puede ser igual a 0, porque es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, este es el lenguaje, aquí, la descripción del lenguaje, ¿sí? Construyéndolo a partir de los lenguajes regulares básicos. ¿Ok? El lenguaje B de todas las palabras que comienzan con B. Entonces comienzan con B, no dicen que tienen que tener exactamente una B, solo que comienzan con B. Entonces puedo poner esto al final. O cualquier cantidad de A's o cualquier cantidad de B's hacia el final. No importa el final, pero el inicio es que comienza con B. Otro lenguaje es el lenguaje de todas las palabras que contienen la cadena BA.
Entonces aquí está la cadena, lo contiene, no dice que al comienzo o al final, sino que lo contiene. Entonces otra vez al inicio y al final tengo que tener todas las combinaciones. ¿Ok? A unión con B y B se le aplica la estrella Kleene. Entonces, este es todos los lenguajes que terminan con A, porque vemos que todas las palabras que esto produce o que representa termina con A. Y puede iniciar con A o puede iniciar con B. ¿Sí? Y cuando inicia con B puede tener cualquier cantidad de Bs que requiera. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de qué representa este lenguaje, entonces puedo tener el primer caso donde genera este A, entonces tiene A y tiene concatenación con A. Entonces, este es un elemento que generé siguiendo, empezando de acá y pasando para acá. ¿Sí? Ahora, también puedo empezar por este lado que es el O. Entonces, en este caso, puedo generar, como tengo una estrella, es 0 veces O, entonces ese es lambda, y concatenado con A. Entonces, por consecuencia, también A es una palabra de este lenguaje. Ahora, imagino que este B ahora sea 1, entonces tendría una B y una A. Recuérdense que aquí lo que estoy hablando es porque es verdad que B a la estrella, ¿sí? Significa que es B aplicado 0 veces, unión con B aplicado una vez, unión con B aplicado 2 veces, unión con hasta infinito. ¿Sí? Y entonces de acá lo estoy combinando con la concatenación de A con esta, con esta, con esta, y de ahí genero esta, 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 y etcétera. ¿Ok? Listo. Les dejo esta como ejercicio. Expresiones regulares son las que representan lenguajes regulares. Y el propósito es simplificar lo que estábamos escribiendo para que no tengamos que siempre estar escribiendo estos corchetes. ¿Sí? Entonces, una expresión regular que representa el lenguaje de vacío. Lambda representa el conjunto de lambda y A representa el conjunto de A. ¿Sí? Cuando A es el único elemento del alfabeto. Y de la misma forma, las expresiones regulares de los lenguajes son lenguaje R con concatenación S, R unión con S o R aplicándole la estrella Kleene. ¿Okay? Entonces, dado este alfabeto, ¿sí? Dado este alfabeto, perdón, tenemos esta expresión regular. Y esta expresión regular representa este lenguaje regular, que es la que construimos con las expresiones, los lenguajes básicos. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la concatenación es A, el conjunto de A y el conjunto de B, ¿sí? Unión, y aplicándole la estrella al conjunto de B, concatenación con el conjunto de A aplicándole la estrella y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces es más fácil escribirlo de la forma superior. ¿Sí? Entonces eso es una expresión regular. Entonces tenemos este alfabeto y tenemos esta expresión regular. ¿Sí? Entonces representa esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos usar esto. Entonces digamos, quiero expresar el lenguaje que tiene exactamente una A. Recuérdense que lo habíamos hecho acá arriba. ¿Sí? Por aquí en este chorrero, creo que fue este. ¿Sí? Tiene exactamente una A. Entonces ahora en vez de expresarlo de esa forma, lo expresamos de esta forma. Y esta forma es mucho más limpio y más conciso. ¿Sí? Todas las palabras que empiezan con B, pues entonces empiezan con B y después no importa que siga. Y todas que empiecen con la que contengan la cadena BA. ¿Sí? Y no importa al principio que haya o al final que haya, pero importa que contengan la cadena BA. Ok, también tenemos que expresar que las expresiones regulares no son únicas, es posible que haya varias expresiones regulares para el mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Las dos representan el mismo lenguaje. Es tomo una A o tomo una B y aplico la estrella Kleene. Entonces, o tomo una A o tomo una B. ¿Sí? Y digamos, en este yo podría empezar algo con B. Entonces en ese caso tendría A estrella y B
o sea, A a la 0 y B a la 1 y todo esto a la 1, ¿sí? Entonces, a ver, para que quede eso un poco más claro, si desgloso este lado es A, U, B a la 0 unión A, U, B a la 1 unión A, U, unión B a la 2 y etcétera, ¿verdad? Para siempre. Entonces, en el primer caso, escojo una A o una B, ¿sí? Porque es una unión. Ah, pero es a la 0, entonces me da lambda, ¿sí? Entonces, la lambda es un elemento del lenguaje que se genera, ¿sí? En este segundo caso, tomo un A o tomo una B, ¿sí? Entonces, también tengo A o tengo B. En este tercer caso, es a la 2, significa que es A unión B seguido por A unión B, ¿sí? Entonces, tengo que tomar o una A o una B. Y acá tomo una A o una B. Una A o una B. Entonces, estas cuatro se generarían con esta parte. Entonces, ahí van A, B, etcétera, etcétera. Ahora, con esto voy a generar exactamente el mismo conjunto. Entonces, ustedes deben verificar que lo que dije era cierto. Encontrar expresiones regulares que presenten los siguientes lenguajes definidos sobre AB. Entonces, lenguaje de todas las palabras que comiencen con B y terminen con A. Entonces, si comienzan con B y terminan con A, ¿qué es lo que pasa en medio? Pues lo que pasa en medio es cualquiera, o A o B y cualquier cantidad de veces, ¿sí? Cualquiera de estas concatenaciones. Lenguaje de todas las palabras que tienen exactamente dos A's. Entonces ahí están las dos A's y no se dijo cómo sucedían que esas dos A's tenían que estar pegadas. No, pueden estar separadas, puede ser A, B, 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 que es cuando esta estrella es 0, esta estrella es 0 y esta estrella es 4, por ejemplo, es A, B, B, B. La única condición es que sean todas las palabras dentro del lenguaje, o sea, en el conjunto, todas las palabras del lenguaje y son infinitas por esta estrella, que ocurren con dos A's únicamente. Entonces, esta es la solución. Bueno, tienen que practicar eso. Si no les está quedando claro, entonces vengan a visitarme durante horas de oficina o hagamos una cita o antes de clase o después de clase. Todas las palabras que tienen un número par de símbolos, entonces este es par, este es par, este es par, este es par, y las podemos concatenar cuantas veces queramos. Digamos 0, o sea, este tiene un número par, ¿sí? Lambda tiene un número par de símbolos que es 0, o si no sería AA, ¿sí? AB, BA, BB o AA, que también es 4, que es par. Entonces eso lo está haciendo la estrella, ¿ok? Bueno, todas las palabras que tienen un número impar de símbolos, bueno, si tenemos una solución anteriormente de par, entonces impar es agregándole una letra más, ¿sí? Entonces aquí está una letra más, pero esa letra puede ser A o puede ser B, entonces en este caso tenemos que hacer una unión y hacer la misma combinación con B, ¿ok? Fíjense que esta es la solución que se presentó aquí arriba. Lenguaje de todas las palabras que tienen un número par de AES. Entonces aquí tenemos soluciones. Vean que hay más de una solución. ¿Okay? Encontrar una expresión regular que represente el lenguaje de todas las palabras que no contienen cadenas BC. ¿Sí? Entonces aquí es una solución porque no podemos tener B seguido por C, esa subcadena dentro de. Entonces, si empezamos con C, y cuantas veces queramos esa C, incluyendo 0, después o tenemos una B o tenemos una A con C, pero no, o sea, tiene que ser una de estas, porque si no tendríamos el caso donde podríamos generar una BC, pero esta solución me garantiza que no se está representando ninguna cadena que contenga BC. ¿Okay? Entonces aquí hay más ejercicios para que ustedes practiquen, asegúrense que que entienden, ¿sí? Ahora, no todos los lenguajes son regulares, ¿sí? Más adelante mostraremos este lenguaje, que es A a la B a la N, que no es regular, o sea, no se puede representar por medio de una expresión regular. Entonces, hasta la próxima.